Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en el Perec 13 de Italia y vamos a dar lectura. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por permisión de Dios existen. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo decretado por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que se dedica a hacer lo malo. ¿Quieres, pues, no temer al juez? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Una situación muy importante que toca acá Rab Shaul es el tema de la autoridad dado por el Eterno a las autoridades seculares y toda autoridad, pues dice, toda autoridad es dada por el Eterno y es el Eterno quien gobierna a través de buscar el beneficio y el bien para todos. En aquellos días donde la autoridad era importante para establecer la paz, que es una situación muy importante, ninguna sociedad puede vivir, ninguna sociedad puede subsistir si no hay justicia. Desgraciadamente, pues estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles, y en el pasado también se fue. Pero para nosotros, los que conocemos al Eterno, que es nuestra autoridad suprema, debemos entender que debemos buscar obedecer los mandamientos. No cuestionamientos, no buscar la manera de la salida para no obedecer o sujetarnos. Es una de las cosas que Rab Shaul comenta acá, precisamente el hecho de que cada uno de nosotros debe sujetarse a la autoridad impuesta por Dios. Y esto es algo muy importante porque al final del día da las razones. Una de ellas y muy importante es que la autoridad que es establecida ha sido puesta por Dios, es decir, sirve para que haya paz, sirve para que haya justicia, y entonces eso es algo muy importante. Muchas veces se encuentra corrupción en los que proveen para la justicia, para la paz. Hay corrupción, sí lo sabemos, pero sin embargo, ya aún a pesar de eso, nosotros debemos de tratar de sujetarnos a las autoridades dadas por Dios, porque al final del día, quien juzga en el fondo es el Eterno, y quien saca a su pueblo por delante es el Eterno, y por lo tanto nosotros debemos de mirar y ver que debemos sujetarnos a la autoridad que actúa justa y piadosamente buscando la justicia y la paz. En este caso, hay un evento muy importante que debemos entender. El Eterno establece a través de las comunidades también un Beidín, un grupo de jueces que se dedican a juzgar, a mirar, a ver el bien y el bienestar de todos y cada uno de los creyentes. Y esto tiene que ver con el hecho de cómo vivimos y qué hacemos y de qué forma nos desarrollamos en el caminar con el Eterno. Y por eso es establecida esta autoridad dentro de las comunidades, grupos de 3, de 7, de 21 jueces había y se establecían dentro de las comunidades de Israel para juzgar al pueblo. Y en el Beidín, pues desde luego era el grupo mayor donde el Cohen Gadol formaba parte de este grupo de jueces. ¿Por qué el Eterno estableció todo eso? Para que hubiese justicia y paz en Israel. Esto es algo muy importante porque
de alguna manera nosotros entendemos que el Eterno, quien es bendito, quiere que verdaderamente haya justicia, quiere que verdaderamente haya paz. Esto es algo que nosotros debemos mirar con pertinencia, porque el Eterno, quien es bendito, enseña que debe haber la justicia y la paz dentro de un pueblo que tiene que vivir conforme a los mandamientos de Él, y consecuentemente se tiene que normar, se tiene que ajustar, se tiene que asir a la justicia y consecuentemente buscar la paz dentro de las relaciones interpersonales. Esto es algo que nosotros no podemos hacer a un lado, sino todo lo contrario. Deberá ser la manera en que nosotros nos conducimos para servir al Eterno y para estar en paz. Esto es algo muy importante, porque ningún pueblo puede subsistir sin justicia y sin paz. Ningún pueblo puede subsistir sin la justicia que viene del Eterno a través de sus mandamientos, que al final del día, aun cuando se afanan los diferentes grupos étnicos, es decir, naciones, en decir que ellos han establecido la justicia viene de Dios. La justicia ha venido de Dios, y los principios de justicia que tienen los jueces o que tienen las naciones vienen y emanan de la voluntad del Eterno, y eso es innegable. No hay la justicia es la justicia, y la paz es la paz, y en ningún lado se puede tener una justicia, una paz a manera, y que diga la nación es nuestra, puesto que la justicia y la paz es algo que el Eterno nos da a través también de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es testigo, nuestra conciencia nos equilibra, nuestra conciencia nos calibra esa cuestión de la justicia. Y cuando alguien hace algo que no es justo, en automático sabe por su conciencia que le acusa que no es lo correcto, que no es lo que de buen hombre, es decir, incomoda. ¿Por qué incomoda? Porque no se hizo lo correcto, lo justo, lo bueno, lo santo, sino que se pervirtió el derecho de alguien, y consecuentemente eso nos empieza a incomodar acá dentro, en nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos acusa: eso que hiciste, eso que llevaste a cabo no es lo bueno, lo justo. Y entonces el Eterno busca que cada uno de nosotros tengamos un juez, y ese juez es nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos debe de llevar a vivir adecuadamente las formas y las estructuras del bien en nuestra vida, en nuestros quehaceres, en nuestros saberes. Esto es algo muy, muy, muy importante. Nadie puede vivir como quiere y después decir estoy en paz. Nadie puede vivir en paz si no hay justicia, y nadie puede tener paz si la justicia está alejada de la verdad en su vida. Por esta es la razón, esta es la razón de mantener la justicia en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestras obras diariamente, porque esto va a traer a nuestra vida la forma correcta de vivir, y sobre todo nos va a traer la shalom que prospera y que da éxito en nuestras vidas, en nuestros caminares, en nuestros andares, en nuestros propósitos que vivimos, nuestros sueños que anhelamos, porque al final del día nada se puede conseguir sin la justicia y sin la paz en nosotros. No podemos relacionarnos con los cercanos, con los lejanos, si no hay paz y justicia, y eso causa una devastación terrible a la sociedad, a las familias, a la persona, y por lo tanto el Eterno con tanta sabiduría establece la justicia para que vivamos de una manera que le honra, pero ciertamente que a través de la justicia y de la paz que Él nos permite, podemos nosotros entonces operar de tal manera que tenemos paz por aquí, paz por allá, paz con los cercanos, paz con los lejanos. Y cuando obras justamente, entonces esa justicia te ampara, esa justicia te
respalda en toda tu manera de vivir y consecuentemente siempre vas a recibir la ayuda, el apoyo, el respaldo del Todopoderoso, el Santo de Israel. Por eso es tan importante la justicia y la paz, porque si vivimos a través de estos dos parámetros importantes dentro de la sociedad, dentro de nuestra familia, incluso en una forma personal, el Eterno, quien es bendito, nos sostiene y nos fortalece grandemente, porque Él quiere que nosotros vivamos justa y piadosamente a fin de ser luz y paz en este mundo que está cada día más corrupto, pero que sin embargo la justicia y la paz tiene que emanar de su pueblo, tiene que emanar de ti y de mí para que haya luz, para que haya esa paz y esa verdad que nos sostenga verdaderamente en nuestro caminar y en nuestro vivir. Que tengas un magnífico día y que pienses cómo estás viviendo, qué estás buscando, estás actuando justamente, estás viviendo en shalom con los cercanos y los lejanos. Bendito sea Hashem. Y si no, pues haz las rectificaciones que tienes que hacer. Haz las rectificaciones que tienes que hacer, porque esto es el sí y el amén del Eterno, quien es bendito. Shalom, shalom.